جولتنا الإخبارية الجزيرة منتصف اليوم. حياكم الله، معكم ليلى الشيخ. وأبرز مواضيع ¿Qué problema de tu sociedad te preocupa más? ¿La desaparición de los viejos cines? ¿El maltrato a animales? ¿El incumplimiento de los derechos del consumidor? ¿La falta de reciclaje? ¿La extensión de la red de bicisendas? ¿La privacidad en internet? ¿La discriminación en los boliches? ¿La policía de gatillo fácil? ¿La falta de información sobre los productos alimenticios? ¿La minería a cielo abierto? ¿El deterioro de la educación pública? ¿El mal servicio de los hospitales? ¿El efecto invernadero? ¿La corrupción en el gobierno? ¿La corrupción de la sociedad civil? ¿Los accidentes de autos? ¿Los chicos que duermen en la calle? ¿La inseguridad? ¿El hambre? ¿Y quién es el responsable de solucionar estas calamidades? A. El gobierno. B. El mercado. C. Los afectados por el problema. D. La sociedad civil en general. E. Yo en particular. F. Dios. Tal vez no exista una sola respuesta correcta para esta pregunta, pero más allá de lo que cada uno cree, más allá de elegir a nuestros representantes, más allá de ser damnificados, víctimas o testigos, desde siempre las sociedades se han organizado para resolver sus problemas. Las oportunidades para involucrarse son muchas. ¿Alguna vez pensaste en hacer algo para resolver el problema que más te preocupa? ¿Sí? ¿No? Durante los 90 fue el boom de las ONG. Las viejas organizaciones dieron lugar a otras nuevas, que se multiplicaban como conejitos blancos y peludos a los que todos miraban con simpatía. La política era mala, las organizaciones sociales buenas. Muchas personas se organizaron para cambiar lo que andaba mal en la Argentina. Las organizaciones crecieron. 2001, crisis, bronca, vino Naomi Klein, que se vayan todos, llegaron los piquetes y el trueque, los barrios se organizaron, la llave mágica parecía estar en la sociedad civil, pero... ¿y el país cambió? ¿Esos problemas fueron solucionados? En todo caso, ¿ahora nos enfrentamos a problemas nuevos? Tercer sector, no es el gobierno, no es el mercado. ¿De dónde sacan su capacidad de impacto las organizaciones si no pueden legislar ni mover millones? ¿Cómo construyen poder? Hay otro problema. Para cambiar las cosas hacen falta recursos. Cuando se trata de conseguir dinero, las organizaciones se sienten como Caperucita atravesando una reserva forestal llena de lobos que le ofrecen desde caramelos hasta drogas duras. Todas las opciones para obtener recursos resultan complejas. A. De las organizaciones internacionales. B. De donaciones de ciudadanos. C. De las empresas. D. De los gobiernos. E. De recursos autogenerados. F. De la ruleta. A la familia no se le elige. A los directivos de las ONG tampoco. Los políticos son elegidos por los ciudadanos. ¿Quién elige y reelige a los directivos de las ONG? A. Sus compañeros de ONG. B. Los directivos de otras organizaciones. C. La financiación internacional. D. El poder político. E. Su mamá. Las organizaciones eligen una misión, se capacitan, definen objetivos, buscan financiación, diseñan agendas, articulan, miden impacto y vuelven a empezar. El panorama parece difícil, pero resignarse y volver a casa no es una alternativa. Lo que sigue es una reflexión sobre los problemas de sostener iniciativas desde la sociedad civil, aquí y ahora. Los tres campos, digamos, en que se divide la sociedad, ¿no? Empresa, Estado y sociedad civil, están bien demarcados, ¿no? En el Estado es el espacio del reglamento. Todo lo que está reglamentado se puede hacer, ¿no? Si vos te vas del reglamento, o te comes un juicio político, un sumario, etc. Digamos, en el Estado solo podés hacer lo que está reglamentado. El mercado es el espacio de la regulación, ¿no? O se autorregula el mercado o te regula el Estado, pero es el espacio de la regulación. Y la sociedad civil es el espacio de la creatividad, se puede hacer todo lo que no está prohibido, ¿no? Es un espacio súper creativo, súper diverso y también muy limitado en su impacto, porque justamente no tenés ni el poder formal que tiene el Estado ni el poder económico que genera el mercado. Entonces tenés un poder simbólico, ¿no? Un poder difuso grandísimo, pero un poder real muy acotado. El elemento común es que son espacios privados, o sea, de personas, de un grupo de personas que están trabajando para responder a un problema o a un interés o a un bien que es de la comunidad
pero que sobre todo que lo hacen desde un lugar privado. Eso es lo que caracteriza a cualquiera de estas organizaciones. Sí, hay una distinción profunda entre las ONGs más tradicionalistas, con una mirada más de programas, ¿no?, y beneficiarios, y las organizaciones de base. Por eso surgió en Argentina en los últimos años, sobre todo el 2000 para acá, una cuestión que las organizaciones sociales son más movimentistas, ¿no?, y más involucradas en los temas políticos. Y después tenés las famosas ONGs más enlatadas, que muchos replican programas de los grandes organismos, que bueno, son organizaciones como más individualistas y que bueno, que tienen una cuestión más de esto del líder social o esto del emprendedor social, el famoso emprendedor social, que el emprendedor social tiene que ser exitoso, se tiene que postular él mismo como Premio Nobel de la Paz, que lo envió Dios a la tierra para salvar a toda la gente, que nunca se la juega por ninguna postura, estoy bien con este y con este, y son muy mediáticos, porque obviamente eso cae mucho mejor en los medios de comunicación y en la sociedad que realmente tomar postura por algo. Con la única definición que tengo ruido es con la de tercer sector, porque me parece que justamente la sociedad civil, si algo no hace, es impulsar agendas sectoriales. Lo que hace la sociedad civil es impulsar agendas de interés colectivo. Y por otro lado hay dos sectores claramente definidos, que son el Estado y el mercado. Y la sociedad civil lo que hace es aprovechar las brechas que hay entre el Estado, el mercado, o dentro del Estado y dentro del mercado. En Argentina se habló mucho del tercer sector. Es un término que nunca entendí, ¿sí? Yo prefiero... para mí las organizaciones sociales son organizaciones del pueblo. Y que me parece a mí que tienen que ser reivindicadas de esas maneras, ¿no? Cuando nosotros arrancamos con Compromiso, yo creo que Compromiso, una de las cosas que aportó en sus comienzos es esta alianza con el sector privado. Las organizaciones, algunas recibían alguna donación de una empresa, pero no existía realmente una alianza o una mirada estratégica de las empresas, de decir, bueno, yo trabajo en salud y entonces en estos temas en los que yo trabajo me voy a asociar con las organizaciones que están vinculadas a este tema o trabajo en esta comunidad. No había una mirada estratégica, no había una mirada de inversión, de que realmente era una inversión social. En la década del 90, cuando todos eran apolíticos, nosotros teníamos una escuela de formación política, financiada por financiadores, que aceptaban eso. Porque si no aceptaban eso, se tenían que buscar a otro pobre. Lo que yo percibía en la década del 90, frente a un gobierno absolutamente indiferente a la sociedad civil, era que la sociedad civil se abroquelaba, ¿no?, y le exigía determinadas cosas al gobierno de la década del 90. Yo en la actualidad lo que veo es una intervención muy directa del gobierno en la sociedad civil, y eso trae beneficios a algunas organizaciones que claramente se identifican con el gobierno de turno y pueden interactuar con ese gobierno, y veo también a muchas organizaciones padeciendo justamente la discrecionalidad con la que se administran el poder y los recursos por parte del Estado. Como la mayoría del financiamiento viene o de empresas locales o de cooperación internacional, y la lógica de este financiamiento pasa por financiar programas, no organizaciones. No es que yo te doy $100.000 a tu organización y vos cumplís tu misión. Yo te financio tal programa. Porque es una lógica que viene de Estados Unidos y Europa, donde sí hay mucha cultura filantrópica independiente. Entonces las organizaciones financian su día a día con el donante individual, y lo que hacen cooperación internacional o empresas es apoyarte un programa, y ahí sí te agrega valor porque vos tenés tu día a día resuelto. Lo que te pasa en Argentina es que solo se financian programas específicos. Entonces, lo que tenés son programas ricos en instituciones pobres, ¿no? Tenés un programa financiado por un año y tenés que salir a pedir para pagar la luz del mes que viene. Las organizaciones de base también son a veces más manipulables, porque frente a las necesidades, cuando viene alguien con intención de manipularlas, las termina manipulando más fácil.
a otras organizaciones que son más grandes, es más difícil que algunos se animen a venir a manipularlas. Quizás las tienen más manipuladas de antes. A mí me parece que la forma de financiación que tienen hoy las organizaciones sociales está bien. El problema está en que las organizaciones sociales no han sido capaces en conjunto, de proponerle a los financiadores otra forma de financiación. Entonces se sigue repitiendo el mismo modelo de financiación, ¿no? Entonces, que es básicamente que el dinero tiene que ser aplicado a una ONG que sea política, que no esté involucrada en nada de cuestiones políticas, ¿no? Como si eso fuese una mala palabra. En realidad tendría que ser, los financiadores tendrían que estar felices porque las organizaciones sociales se involucran en temas políticos, ¿no? Y quieren incidir sobre los gobiernos y quieren incidir sobre... Porque eso es incidir sobre la vida masiva de la población. Yo creo que el Estado tiene que financiar, pero el recurso que ponga a disposición de la sociedad civil tiene que ser absolutamente transparente y de acceso no discrecional. El Estado, que tendría que ser el gran socio en este momento del sector, está como muy volcado a determinadas organizaciones amigas y si no, mira al sector con mucho recelo, ¿no? Lo mira como un espacio de disruptivo, de control o que quiere o de competencia que está queriendo competir. Y me parece que es todo lo contrario. Bajo ningún punto de vista el Estado siente que hay una competencia de las organizaciones sociales. Es más, las necesita. Si somos los parches del sistema. Es decir, los varones del conurbano bonaerense necesitan las ONGs. Las necesitan. Es más, son capaces de ponerle dinero para que sigan haciendo lo que hacen. Porque lo que ellos no pueden hacer, a veces se hacen cargo de algunas organizaciones sociales, pero nunca le compiten el poder. Mientras que no le compitan el poder, no se preocupan. El dirigente de sociedad civil no representa a nadie. Lo que representa es una agenda que se supone que es de interés colectivo y esa organización lo que hace es intermediar entre esa agenda y la ciudadanía o los habitantes de una comunidad. Creo que uno de los grandes desafíos que tiene la sociedad civil es sentarse a la mesa para entender la lógica del otro y luchar por marcos legales, fiscales, financiamiento legítimo para poder tener el poder y alguna vez también entrar a la cocina y cocinar, no digo todo el menú, pero algún plato del menú. Entonces, eso me parece que se logra articuladamente. Y el gran problema que tenemos es que acá, digamos, es tan dañino para promover articulaciones el que va por el oro como el que va por el bronce, ¿no? Es decir, el que va por el oro a cualquier precio termina en corrupción. El que va por el bronce a cualquier precio termina en mezquindad. Y lo que se ve mucho en el sector social es eso, es gente que va por el bronce. Como no hay oro, porque es un sector que no genera oro, entonces van por el bronce. Entonces tenés 100.000 organizaciones en Argentina, lo que es un absurdo. Cada uno quiere tener su organización social. ¿Por qué? Porque van por el oro. No, si no se maneja plata, van por el bronce. Quieren ser los padres de la criatura, salir en la foto, ser el referente de determinado tema social. El conjunto de las organizaciones sociales, el conjunto, no individualmente, el conjunto tenemos el poder. Pero como trabajamos siempre individualmente, no hemos sido capaces ni siquiera de cambiar las leyes que nos rigen para la gente que trabaja con nosotros. El gran problema que tiene aquel que trata de impulsar un marco de valores más allá de su ideología, pues es toda gente con distinta ideología a la que estamos hablando, pero sí impulsan un marco de valores, que el marco de valores es muy simple, ¿no? Es decir, no ser corrupto, respetar derechos, alternancia en el poder, sistema republicano y no mucho más, los valores que necesitamos para recomponer el sistema democrático y republicano que es el que nos rige, y empezar a generar bienes públicos que garanticen inclusión social y dignidad humana. El proyecto de democracia entendido como un proyecto ético, que es garantizar dignidad humana, depende de un marco de valores. Y los tipos que están en las ONG son el reflejo de nuestra sociedad. No los envió Dios. Digo, no son ángeles. ¿Entendés? No son emprendedores sociales. Digo, déjame joder, no somos emprendedores sociales. Somos tipos, ¿me entendés?, que en algún momento pensamos que teníamos que construir colectivamente.
Algunos seguimos con esa postura y otros dijeron, es mucho más cómodo convertir a mi ONG en una empresa, en una mirada empresarial, en competir por los fondos, en no invitar a ningún compañero y compañera para compartir. Eso es lo que nos falta a los tipos de las ONG, generosidad. ¿Cuándo se corrompe una organización social? Cuando se apropia de la misión, cuando deja de ser medio y se convierte en fin, y cuando le resta consistencia a la sociedad civil, cuando se empieza a pelear, digamos, por donaciones, por espacios, etc. Entonces, yo creo que 100.000 organizaciones en Argentina podrán ser necesarias, pero me parece que lejos de convertirse en un remedio, se están convirtiendo en un placebo. Muchas de las cosas que la política toma, la pone de agendas que fueron construidas desde las organizaciones. Entonces, cuando uno dice el logro de la política, ¿pero dónde salieron esos logros de la política? El problema es que a veces hacemos ahí un corte y es como que la política hace esos logros de la nada. Y no son de la nada, son de luchas, ¿entendés? La instalación de temas, yo diría, como una vez me dijo Majul, ¿no? Ustedes me institucionalizan, yo los masifico. Es cuando hicimos la campaña contra las jubilaciones de privilegio, una iniciativa popular que se juntaron las firmas. Ahí tenés un lindo ejemplo de una iniciativa que arranca instalando un tema en la agenda pública, mejor dicho, arranca un tema partiendo de la agenda mediática, lo instala en la agenda pública y termina sancionándose una ley con incidencia muy concreta. La ONG por la ONG misma, como sucedía en la década del 90, ya no tiene sentido en esta sociedad, porque no logra ningún cambio, porque no tiene ningún impacto. Ahora, si esas organizaciones sociales pueden articular con espacios políticos o con organizaciones más movimentistas, ahí sí empezás a lograr un impacto en la comunidad. Porque todo eso que vos decís tiene un cable a tierra, tiene una ejecución concreta. Porque si realmente la idea es que las ONG estamos para instalar temas, es terriblemente ridículo. Ninguna organización social que impacta en escala en la sociedad lo hace desde su poder real, porque su poder real es muy limitado. Son 10 personas de staff, un presupuesto mínimo, ¿no? Lo hacen desde su capacidad de construir poder difuso, que es sumarle a tu poder real recursos de la sociedad que no son tuyos, que están en la sociedad y vos tenés la capacidad de canalizarlos en función de un interés colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo sumás poder difuso a tu poder real? Bueno, le sumás a tu staff rentado, le sumás voluntariado. A tu organización le sumás un espacio colectivo, redes. A tu limitada capacidad de impacto le sumás alianzas con los medios de comunicación, que son los grandes generadores de poder difuso. ¿Para qué sirve el poder difuso? Para que no te lo puedan medir. Digamos, ¿por qué nadie impacta de su poder real? Poder Ciudadano quiere transformar el Estado Nacional. 30 pibes con un presupuesto de $500.000 anuales con toda la furia. Entonces, Poder Ciudadano quiere transformar de su poder real al Estado. No lo logra nunca, porque el Estado mide ese poder real y lo neutraliza inmediatamente. El problema con el poder difuso, y por eso difuso, es que no puede ser medido, porque no es tu poder, es un poder que vos articulás en función de un objetivo. Entonces, en la medida que no te pueden medir el poder, no te lo pueden neutralizar. Entonces, si vos me decís, resumí en una frase qué es poder ciudadano, yo te diría, cuanto más difuso es el poder, más concreto es el impacto. A medida que van creciendo los proyectos y va creciendo el sector o las organizaciones, a mí me parece que naturalmente hoy en día a mí no se me ocurre estar pensando un proyecto y no estar pensando de entrada con qué pata del Estado tiene que articular y qué empresas de alguna manera pueden estar interesadas en apoyar y qué otras fuerzas vivas o fuerzas importantes de la comunidad, si es la comisaría, si es la gendarmería, si quiénes pueden estar interesados en esto y cómo cada pieza puede colaborar. Y por eso desde Compromiso hablamos de esto de articular, porque me parece que es una de las grandes características, una de las grandes virtudes que tienen las organizaciones, donde la mayoría muestra que no tiene capacidad de escala y claramente no tiene la escala que tiene el Estado, pero lo que a veces sí tiene es esta posibilidad de ayudar a juntar y a traer, ¿no?, distintas patas a la mesa para poderle poner una tabla arriba. Y me pregunto, sin todo el trabajo de las organizaciones
que hubo en Argentina y que hubo en América Latina. Hubiésemos llegado a tener los presidentes que tuvo la región en todos estos años y hubiésemos podido tener esta década de mejora en donde ha habido muchísima gente que salió de la pobreza y está. Entonces, me parece que hay que mirar un poco distinto ahí. Si yo lo miro desde ese lado, me parece que lo que muestra el fracaso es justamente no haber podido mirar más que eso. Entonces, ¿podríamos estar mejor? Y seguramente podríamos estar mejor. Ha habido mucho desvío de recursos que podrían haberse, seguramente, pero hay cosas que pasaron, ¿no? Yo puedo coincidir o no con un gobierno, con las medidas que toma. Con este gobierno en particular estoy bastante de acuerdo con algunas medidas. No con la aplicación, pero sí con las leyes que ha sacado. La aplicación es pésima. Pero digo, más allá del acuerdo o no acuerdo que puedo tener con este gobierno o con otros gobiernos, es el respeto, fundamentalmente. Para mí el gobierno de lo que ha pasado en la Argentina estos años es bastante fruto de todo ese proceso. Y yo creo que muchas de las cosas que hemos hecho nosotros fueron posibilitando cosas que pasaron después. Por distintas razones hay un punto en donde el crecimiento se estanca y o la organización declina, ¿no? O el proyecto cambia y ahí es donde me parece que, bueno, que son múltiples factores, pero me parece que también hay algo de una falta de mirada a largo plazo y de una mirada generosa y de una mirada optimista del argentino, que estamos como muy enredados en el corto plazo, en temas también de desconfianza. El tema es disputarle a la política esto de que la política no sienta que esto lo hicieron como si no existiera nada. Y esa es parte del debate que tenemos que dar. Pero yo siento que hay muchas organizaciones que se quedaron en esta cosa. Como no pueden, tienen mucha dificultad para dialogar con el gobierno porque les molesta, porque ya sabemos lo que pasa, terminás trabajando en lo mismo que trabajabas hace 15 años y entonces cuando lo va a ver alguien dice, estamos igual. Y sí, pero también estamos igual porque vos estás haciendo lo mismo que estabas haciendo hace 15 años. El mundo de las ONGs en Argentina tienen que empezar a generar una autocrítica muy profunda. Sobre todo porque si las ponemos a todas juntas, a las de derecha, a las de izquierda, a las de centro, todas juntas no han podido torcer ni un poquitito así la aguja de la pobreza. Entonces es algo que nos tenemos que replantear profundamente. Si esa manera de organizarse, ¿no?, a nivel ONG, que se dicen que articulan con todo el mundo, que hacen procesos, nunca articulan con nadie, es decir, solamente se juntan para presentarse a conseguir dinero, eso no es una articulación, eso es en búsqueda de un beneficio para algunos. Entonces digo, me parece a mí que hay que empezar a discutir otro modelo de organizarse en Argentina. ¿Cómo hacemos entre todos para de alguna manera generar el cambio? Me parece que no depende nada más de lo que pueda aportar el sector. Ahora, ¿qué puede aportar el sector? ¿Y qué puede hacer el sector? Esa es la gran pregunta que a mí me gustaría que trabajáramos y que nos planteáramos en la jornada número 20 de compromiso. Porque cuando arrancó la primera jornada era de las buenas intenciones a los buenos resultados. Y era ver cómo trabajábamos en conseguir esos buenos resultados y habían pocas herramientas. Entonces era de una gran ilusión pensar que dando determinadas herramientas podíamos tener buenos resultados. Pero en el camino muchas veces perdimos de vista las intenciones. La ONG te da un lugar de protección muy fuerte y de privilegio, ¿no? Vos sos un tipo privilegiado por estar ahí. Entonces, viste, largar eso es difícil. Es difícil porque vos tenés que volver al desierto. Vos cuando te saliste de las 4 paredes de tu organización social, que te protegen, porque te protegen tus compañeros, tu compañera, pues se supone que vos sos el líder y qué sé yo, y vas al desierto y en el desierto te encontrás con líderes comunitarios, con gente ya que no les decís, hace esto y lo hacen. Bueno, te tenés que bancar que te puteen, que te digan que sos un corrupto. Bueno, aparte ahora en las redes sociales, viste, todo el mundo está libre de putear e inventar lo que sea, no tenés que exponerte a eso. Y eso es complicado. No todos se la bancan.
un gran desafío para las organizaciones, no pensar que nosotros tenemos que liderar todas las causas en las que estamos. A veces es acompañar a los otros compañeros que están en otra organización llevando adelante eso, ponerle el hombro y estar presente. Y eso también es importante para lograr las transformaciones que queremos. No en todas las cosas tenemos que ser el primero, el que lleva la estrella, el que se lo ve. No es así, no se construye así la historia. Entonces, me parece que eso es una cuestión en donde en realidad lo ideal es entender que los grandes cambios lo van haciendo los pueblos y nosotros tenemos que ser parte de un pueblo que quiere que esas cosas cambien para mejor. Lo que sucedió en Argentina en los últimos 20 años, desde que yo era muy pibe, fue que muchas personas de las organizaciones sociales repitieron el mismo modelo que critican. Critican a los políticos que se perpetúan en el poder, ¿no? Que no quieren reelecciones, ¿no? O que, mejor dicho, que quieren reelecciones indefinidas. Pero cuando vos revisás la historia de estas organizaciones que han criticado eso, siguen estando como presidentes los mismos. O en las comisiones directivas, se van cambiando de... Como hacen los políticos, ¿viste? Que tanto critican que se van pasando de un lado a otro. El gran problema que para mí tiene Argentina es eso. No es un problema ideológico, es un problema de falta de marco de valores. ¿No? Ideología con valores es ideología. Ideología sin valores es corrupción. Entonces, el problema que tiene la ideología sin valores es que en agendas virtuosas, ¿no? En marcos de corrupción se convierten en disvalor y en daño para la sociedad. Entonces, me parece que recuperar ese marco de valores es fundamental para que allí encuadren las distintas ideologías. Pero yo creo que vamos a administrar por un buen tiempo asignaturas pendientes, digamos. Yo creo que no pasamos el escrutinio de la sociedad. El poder tiene que ver cuando beneficiás lo colectivo, cuando beneficiás al pueblo en general, no a algo pequeño. Entonces el gran problema de las ONG es que no se animan a ir a algo grande, ¿entendés? No se animan a armar una política pública. La política pública no es para 15 personas, la política pública es para un pueblo, ¿no? En un municipio es para 600.000 personas, en una provincia es para 10 millones de personas. Entonces vos tenés que tener capacidad para llevar eso que hiciste en lo pequeño a una gran escala. Y creo que muchísimas organizaciones sociales, las típicas ONGs, no están dispuestas a eso. Están dispuestas a llevar programas enlatados de los organismos internacionales a esa pequeña escala. Porque a los organismos internacionales les encanta eso. Les encanta que no pase nada y que parezca que pasa mucho, ¿no? Entonces... me parece a mí que esa es la gran evolución que deben tener las organizaciones sociales en Argentina. Ojalá que haya un debate profundo y que haya personas que lo puedan proponer. Es muy fuerte la lógica y la conciencia de que debemos profundizar los procesos de integración regional en América Latina. No creo que tengamos ninguna alternativa como país, como sociedad, solos, perdidos, porque hay muchos temas que necesitan de una sociedad articulada, una sociedad integrada para enfrentarse con los grandes poderes que hoy están volando y sobrevolando todos nuestros países. Lo bueno que exista Poder Ciudadano es que tenés una organización generando condiciones de factibilidad para que en algún momento se llegue a crear esa institucionalidad que se necesita para que todos los ciudadanos puedan participar más allá del voto, ¿no? Lo mismo con las distintas agendas que van impulsando las 100.000 organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en algún momento vamos a generar esa masa crítica de liderazgo que permita anclar estos programas en la institucionalidad que también hay que crear para que, digamos, las acciones de la sociedad civil se conviertan en políticas públicas de escala. Pero todo esto es un proceso. ¿Cómo salimos además de un esquema donde nos sentimos quizás muchas veces condicionados a poder pensar y a poder mirar con transparencia que las intenciones que tenemos son las que tenemos que tener? Si enseguida están viendo, pero vos venís de la izquierda, vos venís de la derecha, vos lo decís porque en el fondo... Entonces, ¿cómo recuperamos? ¿Cómo recuperamos nuestras intenciones? Si perdemos las intenciones es muy difícil tener buenos resultados. Me parece que ese es el eje. Niños
niños huérfanos y material o moralmente abandonados encuentran en el patronato de la infancia la posibilidad de orientar su vida hacia el trabajo y el honor. Esta es la Escuela Agrícola y Ganadera, donde 300 niños reciben enseñanza sobre todas las tareas del campo, formándose en una disciplina que los hará útiles a la sociedad, a la vez que les permitirá defenderse en la vida por los conocimientos adquiridos.